Muy bien, época de vacaciones para algunos, de planificar estadías en diferentes balnearios para otros. Y aquí en esta mesa vamos a recibir ahora a una especialista en lo que tiene que ver con océanos. Y como bien lo dice su nombre, ella es Romina Trinchín, oceanógrafa. Es además bióloga con una profundización en oceanografía. Tiene además una maestría en geociencias y está ahora estudiando para un doctorado. Así que es más que un gusto y una persona más que indicada para conversar sobre estos temas. ¿Cómo andas, Romina? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias por haber venido. ¿Quién no se quisiera ir con ella de vacaciones, no? Digo, Claro, que te va todos los diciendo, datos. vamos para acá, ahora nos movemos para allá, mejor esperemos la semana que viene. Yo me imaginaba esta dinámica, ¿no? de estudiar los océanos, justamente porque ustedes evaluaron diferentes componentes como la salinidad, como la temperatura, como, por ejemplo, tenía aquí las corrientes, ¿no? Dentro de lo que ha sido Uruguay y la diversidad geográfica que tiene nuestro país también. ¿Cómo se ata esto también a lo que está pasando con el cambio climático y cuáles han sido los resultados más sorprendentes que has visto a lo largo de estos años de estudio? Tal vez algo que podemos mencionar importante es por qué estudiar el océano cuando uno habla de cambio climático, ¿no? O sea, cuando nosotros estudiamos el clima o hablamos del clima, no pensamos solamente en lo que es la atmósfera, sino que tenemos que pensar en el sistema climático, donde en ese sistema climático interactúan lo que son los océanos, los organismos vivos, los continentes, los hielos y la atmósfera. Y los océanos son los que cumplen un rol sumamente importante. ¿Por qué? Porque son los que van a estar regulando el clima en escalas de lo que son de semanas a años. Y en escalas más largas también van a tener un rol en regular lo que ha sido es un gran reservorio de dióxido de carbono y por lo tanto eso ha permitido que debido a la acción humana sobre el clima, estas emisiones, digamos, de gases de efecto invernadero que hemos emitido, que ha favorecido que la atmósfera no se haya calentado tanto, ¿sí?, de lo que se hubiera calentado si no tuviéramos los océanos. Porque el 90% de ese exceso de energía ha sido absorbido por los océanos. Entonces, por eso es importante que miremos y conozcamos lo que sucede en los océanos para poder entender mejor el clima y el clima en nuestra región. Y otra cosa que me gustaría sumar es que no solamente es importante mirar lo que sucede en los océanos a nivel regional, no solamente lo que pasa, digamos, próximo a nuestras costas o un poco más mar adentro, sino que lo que sucede también en todos los océanos del mundo, ¿sí? Tenemos que prestar en particular atención en lo que sucede en los océanos tropicales, por ejemplo, porque desde esa región van a llegar señales hacia nuestra zona que van a determinar cómo, por ejemplo, van a ser las lluvias en la próxima estación. No, además, nosotros, perdóname, sí, bromeábamos recién con el tema de las vacaciones y tener conocimiento que obviamente te ayuda, pero en diferentes actividades tener conocimiento justamente sobre los océanos creo que también es un diferencial, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la pesca, ¿no? Saber sí, cómo está actuando el océano marca una tendencia, como ¿no? decís tú, los océanos, a pesar de que uno los siente como más alejados de la actividad cotidiana, porque a veces uno lo más próximo que llega es a la zona costera, cuando va a la playa en verano, en realidad nos atraviesan en distintas partes de nuestras vidas y a todas las personas, ¿no? Tenemos que pensar que por allí se da la mayor parte del comercio, la economía, se da mucho a través de los océanos. Romina, te agrego el tema de la actividad. Por un lado, la actividad costera, obviamente es súper importante, pero también puede tener impacto y nos permite utilizar datos de predictibilidad para poder planificar actividades agropecuarias, por ejemplo. Sí, sin duda, sin duda. Esto, lo que yo te decía, por ejemplo, mirar lo que está sucediendo en los océanos tropicales, porque en eso nos envía señales a través de modos de variabilidad climática, como es el Niño, que es el modo de variabilidad climático por excelencia que impacta nuestra región, y eso va a determinar, bueno, cómo serán las lluvias en las próximas estaciones, en la próxima estación. Respecto a lo que tú mencionabas, esto de decir, bueno, cómo por ejemplo atraviesa la pesca y cómo mirar, por ejemplo, los océanos en nuestra región, centrándonos en lo que puede ser nuestra zona económica exclusiva, por ejemplo, tenemos que mencionar que estamos en una zona que es sumamente variable y eso hace que nuestra región sea muy interesante desde todo punto de vista, pero también muy compleja, entonces por lo tanto es muy relevante poder conocerla, porque tenemos la interacción de varias corrientes con características diferentes, corrientes cálidas con corrientes frías que se juntan y que además interaccionan con la descarga del Río de la Plata. Entonces todo eso hace que el ambiente sea muy dinámico, también lo hace muy diverso y que haya gran abundancia de organismos.
Lo que hemos visto nosotros en particular para nuestra región, y un poco es vinculando también con esto del cambio climático, esto que yo le decía que lo vemos a través del aumento de la frecuencia de ocurrencia en eventos extremos, es que en todos los océanos del mundo, y inclusive en nuestra región, lo que estamos observando es que ha aumentado la frecuencia de ocurrencia de lo que son eventos de olas de calor marina. ¿Qué son las olas de calor marinas? Así como tenemos una ola de calor en la atmósfera, eso también puede suceder en el océano. Es decir, vamos a tener varios días la temperatura muy por encima de un umbral. ¿Y eso cómo afecta a los organismos vivos? Muchos de los organismos vivos no tienen formas de regular su temperatura corporal. Entonces su temperatura depende de la temperatura del ambiente. Supónganse que nosotros cuando tenemos 1 grado por encima de 37, cuando tenemos fiebre, ¿no? Ya cuando fue el COVID, 37,2, ya estábamos desencadenando mecanismos fisiológicos, nos sentíamos mal y todo eso. Imagínense un organismo que su temperatura depende del ambiente y esa temperatura aumenta 4 o 5 grados por encima de su temperatura normal y se mantiene durante 20 días. Eso desencadena, por ejemplo, mortandades. Y un caso de registrado que nosotros estudiamos fue en 2017, donde tuvimos la ola de calor marina más grande y más intensa, que resultó, por ejemplo, con una gran mortandad de peces en todo lo que era la costa en Montevideo y Canelones, que había que estar retirándolos toneladas con retroexcavadoras desde la playa. Que eso también desencadena, digamos, consecuencias a nivel de la gestión costera y es algo que está pasando no solamente en la costa, sino también es una dimensión mucho más grande, es más mar adentro, pero desconocemos, por ejemplo, qué sucede con las larvas de peces que van a después crecer y van a formar parte del stock pesquero que se va a ir a pescar dentro de la actividad económica. Entonces, aún hay un montón de cosas que no conocemos y que estamos recién empezando a entender cómo funciona, cómo suceden y cómo están impactando en distintas áreas. Y a golpe de vista, ¿así qué nos están diciendo los océanos hoy? Para que quien está del otro lado pueda entender. ¿Cuál es el mensaje que nos están dando? El mensaje que nos están dando básicamente es que se están calentando. Los océanos se están calentando y... Como consecuencia del aumento de la temperatura, como consecuencia de la acción humana sobre el clima, o sea, básicamente la emisión de gases de efecto invernadero. Estamos en problemas. Estamos en problemas. ¿Y por qué? Bueno, otro de los impactos que es muy visible y que ya está muy claro y que hoy por hoy no hay reversión, porque los océanos tienen una gran inercia térmica, entonces se empiezan a calentar y esto demora mucho. Por más que hoy paremos de emitir, el océano no se va a enfriar de golpe, sino que sigue, es todo lo que tiene que ver con el aumento del nivel del mar. El calentamiento de los océanos va a generar ya generó un aumento del nivel del mar, básicamente por dos efectos. Por un lado, al calentarse el agua, expande su volumen y aumenta la altura del nivel del mar. Claro, lo que deduzco Pero con lo que además, estás diciendo es, a partir de este momento nos damos cuenta del error que tuvimos, dejamos de cometer esos errores, igual vamos a seguir pagando por un largo tiempo los daños. Sí. Hasta tanto se... Sí, sobre todo en lo que es el aumento del nivel del mar. Así las proyecciones, lo que indican las proyecciones realizadas por el IPCC, es que siempre, por más que dejemos de emitir, por más que cambiemos a todas las mejores energías renovables que se pueda ir, las mejores prácticas, el aumento de altura del nivel del mar no se va a frenar, no se va a poder frenar. ¿Y qué pasa con las olas de calor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué repercusión pueden tener? Y que sean cada vez más extremas, que aumenten tanto en su frecuencia como su intensidad. Y esa es la proyección que también se está viendo, que se espera a futuro. Digamos. Porque además aquí en Uruguay hemos registrado varios episodios de olas de calor, especialmente en algunas zonas del territorio, ¿no? Sí, en cuanto a las atmosféricas, me decís vos. Sí, también. Y a nivel de nuestros mares, o sea, tanto nosotros tenemos esa entrada enorme del océano Atlántico, ¿verdad?, hacia el Río de la Plata, allí también ya se están notando efectos importantes en nuestro Río de la Plata, sobre todo, y también en el Atlántico. Sí, en cuanto a lo que es calentamiento, sí, toda esta región es una zona de calentamiento. De hecho, incluso cuando uno mira, si bien la tendencia del calentamiento es pareja, digamos, de aumento en todos lados, hay zonas donde se calientan más que otras y nuestra región es una de ellas donde las tendencias son mayores que en otros lugares. Y entonces, ¿qué deberíamos ir haciendo ya? Dado lo que nos acabas de decir, que si por más que hagamos todos los deberes bien de aquí en más, esto va a seguir en aumento hasta que veremos si se estabiliza o no, porque también falta mucho por hacer, ¿verdad?, para que cumplamos con la agenda ambiental.
¿Qué tendríamos que ir haciendo ya a nivel de costas, a nivel de producto, de producción, de agropecuario, de costas, de saneamiento incluso? Y en primer lugar, terminar de conocer, porque como les decía, nosotros estamos en un sistema que es sumamente complejo y en realidad conocemos bastante poco de lo que sucede y cómo impacta y cómo interactúa con otras actividades, con otros sistemas. Eso por un lado. Y después, por otro lado, lo que nos queda es la adaptación, básicamente, que es generar medidas de adaptación para los impactos que se prevé. Por ejemplo, dado el aumento del nivel del mar, que ya es algo que está observado, si bien la media global de aumento del nivel del mar es de 20 centímetros, Uruguay se encuentra por debajo. En los últimos 100 años, la tendencia de aumento del nivel del mar en Uruguay es menor, ha sido de 12 centímetros en los últimos 100 años. Ustedes miran, bueno, no parece tanto, eso no parecería generar un impacto, pero hay que pensar que, por ejemplo, un aumento de 20 centímetros, ¿sí? Se traduce, digamos, en una intrusión del agua hacia la costa dependiendo de la inclinación del terreno, entre 1 o 2,5 metros. Entonces, eso sin duda va a generar impacto sobre las infraestructuras. ¿Por qué? Porque sobre este aumento del nivel del mar tenemos además el pasaje de los ciclones extratropicales, vientos intensos, que eso va generando un mayor oleaje, mayor impacto. Entonces va ese metro, metro y medio, 2 metros, se extiende incluso más y el impacto puede ser mayor. Y esto además termina afectando ríos y demás, o sea, porque está todo conectado, ¿verdad? Sin duda. O sea, uno dice el océano, sí, pero el Río Negro también se puede afectar por esto. Sin duda, y ahí, por ejemplo, entra todo lo que tiene que ver con el problema del agua, ¿no? También con la toma de agua potable, todo lo que tiene que ver con eso. Recordemos que hace unos años pasamos por una sequía muy importante y eso tenía que ver porque teníamos unas bajas precipitaciones, eso generaba una mayor, digamos, intrusión hacia el estuario de las aguas saladas del Océano Atlántico, esto de que les decía que es una región sumamente dinámica y que necesitamos conocer más para poder entender, para poder predecir, para poder ver cómo pasa, porque puede perfectamente ir entrando hacia los cursos de agua un poco más hacia adentro y tener problemas, como ya nos pasó, de que saliera agua salada, tomar agua salada. Claro. Sí, claro, es una situación bastante compleja. Me quedó una duda, las olas de calor Marinas. Marinas, ahí va, ¿pueden afectarnos a nosotros? O sea, indirectamente. Indirectamente. ¿Por qué? Por esto que yo les decía, genera las mortandades de organismos. Eso, verano, imagínense en verano lo que fue, verano, playa, todo el mundo queriendo ir y donde hay toneladas y toneladas de peces muertos. Claro. Olor, descomposición, la gente no puede hacer uso recreativo, eso por ejemplo. En otros países del mundo está constatado de que esas olas de calor generaron mortandades de organismos que afectaron, por ejemplo, las pesquerías y está incluso cuantificado, estoy hablando en Estados Unidos, está cuantificado cuánto fue la pérdida económica que se tradujo eso. Nosotros estamos bastante lejos de saber y entender cómo, por ejemplo, estos fenómenos podrían traducirse en una disminución de capturas a nivel pesquero. Pero bueno, son factores que nos influyen, digamos. ¿Qué herramientas o tecnologías utilizan para los estudios sobre los océanos? Porque me imagino que más allá de la academia tienen ciertos elementos para poder llegar a estudios con más precisión, ¿no? Sí, para estudiar los océanos básicamente lo hacemos a través de lo que son datos satelitales, es como la principal fuente de información que tenemos hoy en día disponible y que tenemos un registro histórico y que además nos cubre gran parte del océano. Por eso nos genera solo información a nivel de la superficie. Entonces ahí también nos apoyamos con los que son los modelos. Los modelos también nos permiten conocer lo que pasa en la columna de agua. Pero para poder validar todo ese tipo de información es sumamente importante tener datos medidos in situ. Y de eso lamentablemente tenemos muy poco acá en Uruguay. Contamos con pocas mediciones. ¿Y cómo vienen esas mediciones? Pueden ser desde poner boyas, salir en barcos, y esos son sumamente importantes porque son las que nos van a decir si los modelos están funcionando bien, si los datos satelitales son representativos para nuestra región o no, y así poder tener una mejor comprensión del océano. Digamos, esas son las principales fuentes. Hoy en día, ya como les decía, Uruguay a nivel de mediciones son muy escasas, muy pocas, incluso tampoco hay operativo al día de hoy un buque
de investigación, por ejemplo. Faltan recursos porque sería importante que lo tuviéramos. Sí, sin duda. Faltan recursos humanos, faltan también tecnologías, ¿no? Para poder adquirir esa información y tenerla, y además que esté disponible para todas las personas que quieran acceder y que quieran Claro, que sea pública. Conocer, que sea pública, exactamente. La cooperación internacional ahí no apoya en un tema tan relevante para el mundo entero, porque no es solo para Uruguay. Sí, y se han hecho campañas donde justamente se hace cooperación con otros países y vienen otros buques de otros lados que pasan por esta zona y ya se aprovecha y algún científico sube a bordo o con algún proyecto o se suma a la propuesta, y esas cosas se dan, no pasan tal vez tan frecuentes, pero sí se dan. Claro. Bien, quedó clarísimo. Romina Trinchín, muchísimas gracias por estos minutos, No, una muchas gracias a interesante charla, y bueno, la seguimos en cualquier momento, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Gracias.